Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Procuraduría colombiana pide explicaciones al presidente Juan Manuel Santos sobre los viajes que con su autorización realizó a La Habana, Cuba, alias Timochenko. El gobierno nacional debe hablar con absoluta claridad que los colombianos tenemos el derecho de conocer cuál es el estatus jurídico que se ha dado a quien tiene órdenes de captura. Pese a estar condenado y pese a tener órdenes de captura vigentes en su contra, el máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC estuvo en 2 ocasiones en el país sede de los diálogos de paz que adelanta el gobierno con el grupo criminal. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. Aquí no se han levantado ninguna órdenes de captura. Estas declaraciones desataron una tormenta política que polarizó nuevamente al país entre quienes respaldan el modelo de paz que negocia el mandatario colombiano y quienes cuestionan las concesiones que está otorgando y la forma como lo está ejecutando. Entiendo que esto impresione y que cause conmoción, pero digamos que hay que verlo como parte del proceso. Que haya claridad si está participando de manera oficial o no en los diálogos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde orillas políticas e ideológicas distintas, los senadores Paloma Valencia y Mauricio Liscano debaten sobre el aval que entregó el presidente Juan Manuel Santos para que alias Timochenko viajara a La Habana, Cuba. El abogado Guillermo Rodríguez explica la demanda por traición a la patria y prevaricato por omisión que por estos hechos interpondrá ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el mandatario colombiano. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la tormenta política, el debate legal y la creciente polarización que viene desatando en Colombia. La revelación hecha por el presidente Juan Manuel Santos, quien luego de unas declaraciones entregadas por su ministro de Defensa, tuvo que reconocer hace una semana públicamente que autorizó en 2 ocasiones el desplazamiento del máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, a La Habana, Cuba, la sede de los diálogos que adelanta con el grupo terrorista. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. ¿Por qué lo autoricé? Pues porque es que estamos en una negociación y que así como mis negociadores tienen que ir al Palacio de Nariño a consultarme, mire, estamos en este punto, yo puedo aceptar esto, no puedo aceptar, yo digo, acepte esto, no acepte eso, porque es un seguimiento diario. La contraparte también tiene que consultar sus decisiones y para que no se demoren 4 meses en consultar cada decisión, pues sí, yo he autorizado 2 veces al señor Timochenko a que vaya, a que resuelvan los problemas que a mí me interesan que resuelvan rápido. El punto clave de la noticia. Una semana después de estas declaraciones que ustedes acabaron de escuchar, no hay claridad del gobierno colombiano en la explicación de los hechos y solo reina el silencio. Los interrogantes son muchos. Por ejemplo, es incierta la forma y el lugar desde donde se dieron los sospechosos traslados, teniendo en cuenta que la Fiscalía aseguró que las órdenes de captura contra alias Timochenko estaban vigentes y que hasta ahora no han sido levantadas. Aquí no se han levantado ninguna órdenes de captura. Hemos escuchado voces muy críticas sobre la presencia de este señor en La Habana. Yo sí quiero decir con total claridad que la Fiscalía no va a participar en este juego de intereses políticos. El punto clave de la noticia. También resulta por lo menos contradictorio, fuera de toda lógica,
que al mismo tiempo que el mandatario autoriza los desplazamientos a La Habana, Cuba, de alias Timochenko, también ordene a las fuerzas militares y a la policía perseguir por agua, cielo y tierra al máximo cabecilla de las FARC y al resto de sus integrantes. Los cuestionamientos de la oposición frente a estas aparentes contradicciones tampoco se hicieron esperar. Ahora que se está hablando de paraísos, es muy importante que el gobierno le dé tratamiento de paraíso terrorista a Venezuela. Porque entonces este señor Timochenko sigue aquí dirigiendo masacres contra colombianos y una de las palabras del ministro de Defensa infiere que se ha ido a Cuba clandestinamente a través del paraíso terrorista de Venezuela. El punto clave de la noticia: los interrogantes que dejó abiertos la evidencia de los viajes de alias Timochenko a La Habana, Cuba. La Procuraduría General cuestionó a través de una serie de interrogantes al presidente Santos para que él explicara el estatus jurídico que tiene el principal cabecilla de las FARC, que al mismo tiempo que ordena secuestros y asesinatos, también goza de privilegios de desplazarse a otros países como Cuba. El gobierno colombiano se negó a responder el cuestionario de la Procuraduría y lo calificó de improcedente. En el pasado mes de abril, en plena época de campaña política por la reelección, el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con el noticiero de la FM de RCN, esto fue lo que dijo acerca de alias Timoleón Jiménez o Timochenko, actual máximo comandante de la organización terrorista de las FARC, al ser consultado sobre si conocía el paradero del cabecilla y si ordenaría darle de baja. ¿Tiene ubicado a Timochenko? Más o menos sabemos dónde está. ¿Sí? Y si le toca a usted la... Mire, a mí me tocó tomar esa decisión de Alfonso Cano, una decisión muy difícil. ¿La de Timochenko también la tomaría? Pues no le voy a decir si la tomaría o no la tomaría. Yo creo que en estas alturas del proceso lo pensaría 2 veces. Efectivamente, el mandatario colombiano decidió, pero no propiamente poner a órdenes de la justicia o abatir en combate a alias Timochenko, sino autorizar al terrorista para que viajara a La Habana, ciudad epicentro del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la agrupación criminal de las FARC hace 23 meses y que a juicio del presidente Santos ha avanzado lo suficiente. El mandatario colombiano admitió que ha autorizado en 2 ocasiones que alias Timochenko viajara a Cuba para que el cabecilla hiciera consultas con el equipo que representa al grupo terrorista en el proceso de paz. Ahora se están rasgando las vestiduras porque Timochenko estuvo en Cuba. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. ¿Por qué lo autoricé? Pues porque es que estamos en una negociación. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al defender la decisión del presidente, argumentó que alias Timochenko no ha participado en la mesa de conversaciones ni la delegación del gobierno se ha reunido con él. Sin embargo, ningún funcionario del Estado ha explicado cómo ni desde dónde ha salido el terrorista con rumbo a Cuba cuando pesan sobre él procesos judiciales, condenas y hasta circular roja de Interpol. El procurador general, Alejandro Ordóñez, pidió explicaciones al gobierno Santos. Debe hablar con absoluta claridad que los colombianos tenemos el derecho de conocer cuál es el estatus jurídico que se ha dado a quien tiene órdenes de captura, a quien tiene todas las reiteradas decisiones judiciales ejecutoriadas y quien al parecer es conducido y protegido por el Estado colombiano, mientras paralelamente da órdenes para secuestrar, para matar. Muy bien, y a propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que el gobierno colombiano ha dado las explicaciones necesarias sobre los viajes de alias Timochenko, el máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC, quien viajó en 2 ocasiones, según el gobierno nacional, a La Habana, Cuba? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas de todo nuestro equipo periodístico. Hasta ahora saludo a mis invitados. Inicialmente vamos a estar con Paloma Valencia, ella es senadora del Partido Centro Democrático, y estamos con el senador Mauricio Liscano, también legislador del partido de la U. A ellos les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Paloma Valencia, ambos están en el Congreso de la República. Senadora, quiero comenzar preguntándole a usted cuál es su opinión de que el presidente Juan Manuel Santos haya autorizado el traslado de Timochenko a La Habana, Cuba, y que una semana después
de haber hecho esta revelación no le haya explicado al país y al continente la forma y las condiciones bajo las cuales se hizo este polémico traslado? Bueno, muy buenas noches, muy agradecida con esta invitación. Un saludo a los televidentes, por supuesto al senador Lizcano. Yo creo que lo que estamos viendo es el ambiente enrarecido de este proceso de paz que está llevando el gobierno de Juan Manuel Santos, porque nos hemos enterado además de que estos viajes de Timochenko tuvieron lugar entre la primera y la segunda vuelta, lo que evidentemente muestra el irrespeto en el que estaba cayendo el gobierno de Juan Manuel Santos cuando las mayorías democráticas no se habían pronunciado, y si lo habían hecho era precisamente en contra del presidente Santos, pues conviene recordar que había perdido en la primera vuelta y lo había superado el candidato Óscar Iván Zuluaga, a quien él califica el candidato de la guerra. Entonces, yo lo que veo aquí es que no solamente se han violado las normas, sino que además se utiliza ese proceso de paz en beneficio personal y personalista del gobierno de Juan Manuel Santos, que se le miente al país, porque el país creía que después de que se habían revelado los acuerdos que se han firmado con el narcoterrorismo, pues entrábamos en una etapa de un poco mayor claridad, pero entonces empiezan a descubrirse estas visitas. Y lo que me parece más grave es que evidentemente si las órdenes de captura no fueron suspendidas, pues estaríamos ante una transgresión de la ley por parte del gobierno que habría escondido a Timochenko si es que está en el territorio colombiano. Pero lo que parece es que está en el territorio venezolano, que como bien lo ha denunciado el presidente Uribe, y lo ha reiterado el Centro Democrático, y lo han mostrado las diversas evidencias, el régimen chavista y el dictador Maduro tienen una alianza con el narcoterrorismo que les permite estar en ese territorio, pasar al territorio colombiano, a asesinar, a reclutar niños, a matar, a extorsionar y volver al recreo que supone el territorio venezolano. A mí me preocupa mucho un proceso que lleva ya 2 años, cuando se había prometido que era de meses, a lo que habla hay que sumarle otros 2 años de proceso a escondidas que hizo este gobierno, y los colombianos no hemos conocido una sola señal de voluntad de paz. Por el contrario, vemos todos los días minas antipersonales al lado de las escuelas, nuevos niños reclutados, nuevos desplazamientos, asesinatos, voladura de infraestructura, destrucción de camiones en las carreteras, incluso guerrilla patrullando en algunos pueblos y ciudades de Colombia. Senadora, permítame, vamos a escuchar otro ángulo de esta noticia. Es la voz del senador Mauricio Lizcano, quien también hasta ahora nos acompaña desde el Congreso de la República para debatir ese tema desde la óptica de la unidad nacional, la plataforma política que respalda al presidente Juan Manuel Santos. Senador Lizcano, ¿está usted de acuerdo con que el presidente Santos haya autorizado secretamente el traslado de un hombre como alias Timochenko, a quien las Fuerzas Armadas de Colombia buscan por cielo y tierra, e incluso muchos soldados han dado su vida por capturarlo? Y en ese momento, bueno, hace una semana, el presidente pues ha dicho que garantizó, dio el aval para que este terrorista se trasladara hacia La Habana, Cuba. ¿Usted cree que esta postura del presidente Juan Manuel Santos puede llegar a ser entendida al interior de las funciones de las fuerzas militares de manera clara? Pues muy buenas noches, Jefferson, buenas noches a todos los televidentes, un saludo afectuoso a Paloma y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña aquí en esta grabación. Lo primero que hay que decir es que hay que poner esto en contexto, es decir, no es el viaje de Timochenko que viaja a Cuba simplemente aisladamente, estamos hablando desde el proceso de paz, estamos en un proceso de paz con las FARC, un proceso de paz además que el país lo votó en las últimas elecciones mayoritariamente, el país se pronunció en la elección del presidente Santos mayoritariamente a favor de la paz. Yo diría que la elección del presidente Santos fue un referendo a favor o en contra de la paz, y mayoritariamente los colombianos dieron el aval para que el presidente Santos siguiera, y con él el diálogo de paz, porque ese fue, digamos, el centro de la campaña. Timochenko es el jefe pues, del narcoterrorismo de las FARC, de nuestro enemigo hoy que son las FARC, con quien estamos negociando el fin precisamente del conflicto. Pues lo más normal, y yo creo que en eso tampoco podemos regalar las vestiduras, es que si estamos negociando con ellos, pues el jefe de nuestra contraparte pues autorice o dé, digamos, viabilidad o de sus conceptos sobre el proceso de paz. El viaje inclusive de Timochenko a La Habana puede ser entendido, y así lo ha dicho muchas partes del gobierno, como un avance positivo al gobierno, y entendido como que las FARC están unidas para hacer la paz
con Colombia. Donde sí surgen dudas, y yo lo he manifestado y sería importante que las aclaran al país por transparencia del proceso, es si Timochenko viajó de Venezuela o no. Esa es una gran duda que sí tenemos. Yo lamentaría mucho que Timochenko estuviera en Venezuela, eso sería gravísimo. Hubiera sido mejor, digamos, que el presidente le hubiera contado a los colombianos esa decisión y no que nos hubiéramos enterado por el ministro de Defensa, porque eso genera, digamos, un poco de falta de transparencia en el proceso. También hay que entender que muchos de los actos de paz son confidenciales, es decir, que se haga es normal dentro de un proceso que estamos negociando con el enemigo. De pronto la forma como se conoció el país, yo creo que hubiera sido más transparente si el presidente mismo le hubiera contado a los colombianos y hubiera autorizado el tema. Como improcedentes a la luz de la constitución política. De esa forma calificó el presidente Juan Manuel Santos los cuestionamientos que el procurador general Alejandro Ordóñez le hizo sobre los viajes del máximo cabecilla de la organización terrorista de las FARC a La Habana, Cuba. El jefe del Ministerio Público, mediante comunicación escrita, elevó ante el mandatario una serie de inquietudes y requerimientos. Entre ellos, le preguntó cuál era el estatus jurídico otorgado a alias Timochenko cuando éste tiene vigente en su contra órdenes de captura. A través de una carta cuyos apartes fueron conocidos el miércoles 15 de octubre, el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, requirió explicaciones al presidente Juan Manuel Santos sobre la autorización que le dio al máximo cabecilla de la agrupación terrorista de las FARC, alias Timochenko, para que viajara a La Habana, Cuba. Estos fueron algunos de los interrogantes del jefe del Ministerio Público. Cuando el gobierno nacional certificó al señor alias Timochenko ante las autoridades judiciales la condición de vocero o miembro representante del grupo al margen de la ley FARC, a fin de suspender las órdenes de captura que se han dictado en su contra? ¿Cuántas órdenes de captura existen a la fecha contra el señor alias Timochenko? ¿En cuántas oportunidades el gobierno nacional ha autorizado al señor alias Timochenko para desplazarse a la ciudad de La Habana y participar en la mesa de diálogos con el grupo al margen de la ley FARC? Tan solo un día después, el mandatario colombiano le respondió al procurador mediante esta carta. En la misiva, Santos dice que el cuestionario en referencia es improcedente y así explicó sus razones. El cuestionario que formula en su comunicación es absolutamente improcedente a la luz del numeral 7 del artículo 277 de la misma Constitución Política que usted invoca, porque como allí se lee, la competencia del Ministerio Público está circunscrita a la potestad de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Los diálogos de paz constituyen un proceso jurídico-político de carácter complejo que tiene fundamento en la Constitución Política, artículo 22, y desarrollo en la ley. Justamente por ello ha sostenido nuestra Corte Constitucional que los mecanismos de solución del conflicto corresponden a decisiones de alta política reservadas, por tanto, al fuero presidencial, sentencia C-048 de 2001. Ya regresamos con La Noche.